Digo, yo creo que ahorita, hoy en día, y esto es algo que le aprendí mucho a Dromedarios Mágicos, Ujú. dos estrategias muy básicas, pero muy importantes. Primero, intentar hacer duetos con otras bandas, colaboraciones. Claro, Y en segundo, pues realmente generar una escena. O sea, tu público me escucha, mi público te escucha. O sea, aunque sean dos personas en cada público, va eso, creciendo. eso que dices es bien clave porque justo digamos que las bandas de la generación anterior a la mía, las bandas que a mí me hicieron decir, no, pues yo quiero estar ahí, así crecieron. O sea, yo ahorita si pensamos en Allison, si pensamos en División Minúscula, si pensamos inclusive en Austin TV, si pensamos en todas esas bandas, en Homer Squill y todo ese circuito de bandas, están en el mismo campo semántico porque son bandas que dijeron, güey, juntémonos a hacer esto. O sea, y por ejemplo, eso es algo que yo sí siento que ha dejado de pasar mucho del 2009 para acá, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. siento que muchas bandas, y no digo que esté mal, ¿no? O sea, y no digo que lo hagan como en mala fe, ¿no? Pero de repente muchas bandas no entienden que esa es la esencia para crecer. O sea, de repente, o sea, si existe un fan de Austin TV, es porque un fan de Austin TV fue a ver la división minúscula que en su momento estaban más grandes que Austin TV y de repente llegaron y se volvieron fans de Austin TV. O si un fan de Austin TV vio a Homer Squill, lo hizo porque Austin TV tocó con Homer Squill. Y de repente, como armar esa camaradería de bandas Ujú. te ayuda a crecer de una manera impresionante. Y yo lo he demostrado ahorita en estos meses que he hecho como mancuerna con un par de bandas amigas de nuestra generación y nos está ayudando a crecer. Y justo es eso, o sea, y siento que de repente las bandas como que están esta onda como súper aislada de yo toco para acá y tú tocas por acá y bla, bla, bla. Y no tienes, y yo siento que no te tiene que gustar el 1000% la banda, o a lo mejor no tienes que ser el mejor amigo del vato de la banda, pero si piensas, como dices tú, a un nivel empresarial, si dices, güey, pues si nos echamos la mano todos, todos crecemos, o sea, todos llegamos al mismo público, porque nunca sabes si el fan de la banda que está ahí se puede volver tu fan, o nunca sabes si tu fan se puede volver fan de esta otra banda, y yo lo veo como una cuestión que está, pues está muy chida, ¿no? Porque generas una escenita, generas un movimiento, y eso es algo que pasa en muchísimos lados, o sea, te vas a los 90 y Nirvana lo primero que hizo fue decirle a MTV, yo no quiero colaborar con Pearl Jam en mi MTV Unplugged, yo me voy a traer a los Meat Puppets que no sabes quiénes son, pero los voy a traer aquí. Y hoy en día los Meat Puppets siguen vendiendo boletos y de Claro. repente Nirvana agarró, creció y dijo, me traigo de las greñas, me traigo a los Dinosaur Jr., ¿no? Y me traigo a los Melvins y me traigo muchos proyectos y siento que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo personalmente con Urs Bajo el Árbol todo el tiempo hago eso. O sea, a mí me pasa mucho que me gusta juntarme mucho con bandas nuevas y me gusta mucho acercarme a bandas con las que puedo hacer cosas. En algún momento, algo que le aprendí también a Salto H fue que me dijo, es que, ¿por qué Café Tacuba está en donde está? Porque Café Tacuba, y digo, un poco medio contradictorio, no es contradictorio, pero un poco regresando a la cuestión de bandas rucas queriendo llegar a los chavos. Una manera correcta de hacerlo y que a mí se me hizo súper chida y que yo siento que hizo Café Tacuba en su momento fue que no era Café Tacuba haciendo una rola para acercársela a los chavos, era Café Tacuba haciendo su música y en su momento Café Tacuba decía, me encanta Natalia Lafourcade, hagamos algo con ella, produzcámosla, acerquémonos a ella, me encanta mucho Quiero Club, pues hagamos un proyecto, ¿no? Me encanta esto. Entonces de repente como que las bandas de esa generación crecieron con Café Tacuba le llegó a esa generación, y entonces si de repente tú como una banda, digamos, de 10 años, te acercas a una banda que va empezando, en algún momento empiezan a suceder cosas, ¿no? Porque yo te pongo el ejemplo más grande, y a lo mejor te lo pongo mucho como muy en mi nicho, pero yo el año pasado hicimos un show beta Urs Bajo el Árbol en la Gleta Insurgentes, y en ese momento se me acercó un chavito a vernos, se volvió fan de Urs y me dijo, tengo una banda que se llama Bactun. Y yo le dije, ah, ok. Y al año siguiente le dije, ¿por qué no tocamos Urs y Bactún en tu escuela? Y fuimos, tocamos en su escuela y ahora los Bactún son fans de Urs. Los chavos de la escuela del chavo de Bactún son fans de Urs. Y mucha gente que nos conoció a través de Bactún, morros, o sea, que no eran los fans de Urs que son de mi edad, sino morros llegaron y compraron un boleto para ver a Urs. Y lo que hicimos hace unos días fue que invitamos a tocar al guitarrista y vocalista de Bactún con Urs bajo el árbol y no en un plan de miren a este vato, ¿no? Fue como es nuestro amigo y vete a tocar una rola con nosotros. Y de repente empiezas a mezclar públicos jóvenes con públicos actuales y empiezas a generar todo un movimiento y generas una escena, te digo, o sea, y ahora yo estoy haciendo lo mismo con bandas de mi generación. Entonces generas todo ese movimiento y siento que las bandas tienen que pensar en eso.
sí o No, sí. y aparte te voy a decir una cosa, Exael, no nada más pasa en el rock, o sea, en todos los géneros, en el jazz, en la música clásica, o sea, a ver, velo ahorita en los corridos tumbados, en el reggaetón, todos colaboran con todos, o sea, tú Claro. puedes ver un featuring de X reggaetonero con X reggaetonero. El problema es que en el rock se sienten muy especiales. Y Sí, eso eso, está, eso y eso es. está pésimo, está de eh, hueva, porque la escena no está en su mejor momento y aún así existe la arrogancia. Y yo creo que no es más que ignorancia de no saber qué quieren de sus carreras, güey. O sea, la neta. no, sí, una arrogancia. O sea, a mí me pasó justo un gran ejemplo de eso fue que hace como un año, o no, 2 años, a fin de año, los Surs tenemos nuestras tradicionales posadas que hacemos, que justo invitamos a fans, amigos, bandas a tocar con nosotros. Y en algún momento un promotor me dijo, no, pues vete a tocar a Coacalco y que no sé qué. Y le dije, ah, ok. Al final, para no hacerte el cuento largo, como que fue la clásica historia de que el promotor me mintió, porque me dijo que era la posada de su bar y que nosotros nada más íbamos a llegar y tocar y que no era, nosotros no teníamos por qué hacer promo porque íbamos a hacer una banda invitada de su fiesta. Y al final el vato como que no le salieron bien las cosas y dependía de Urs para que eso pasara. Y pues Huacalco es difícil y me acuerdo que llegamos a tocar y todas las bandas abridoras tocaban y se iban, tocaban y se iban, tocaban y se iban, tocaban y se iban. Y yo decía, bueno, se quedó una banda a vernos de chamaquillos que se llaman Amiura, nos vieron tocar, nos volvimos amigos, los vimos tocar y esa amistad trascendió al punto en el que acabamos de hacer una colaboración que todavía no sale y nos acabaron abriendo uno de nuestros shows más grandes. Puta, Y qué les, hice, chingón. y les hice un disco y no les cobré nada, te lo juro. Qué O chido. sea, y entonces lo único que pasó fue que una banda no fue arrogante y dijo, me voy a quedar a ver a estos güeyes, a ver qué pasa. Y generaron una escena. O sea, y entonces justo es eso. A mí me ha tocado justamente llegar a lugares y ver artistas que no están en su mejor momento, ya sabes, lentes negros y yo sí, que no sé qué. Y es como, men, estamos haciendo música y estamos, o sea, a mí no me da pena decir que estoy sacando del hoyo a mi banda, ¿no? O sea, a mí no me da pena decir, güey, son momentos difíciles, las bandas tienen momentos chidos, momentos feos, y hay que crecer, y hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, y para mí la clave es estar sumando con proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto crezca o se mantenga?